Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Carlos Abel Olivera, director de Novabarca. Carlos, ¿te han llamado de otras empresas? No sé, imagino, has sido muy crítico con la situación, por ejemplo, en redes con Aprole, porque de alguna manera el caso La Pesca resultó en los hechos exitosos desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de resultados finales, digamos, de reactivar una industria. ¿Has tenido comunicación en ese sentido? Sí, ha habido comunicación conmigo y con directivos de la Cámara, de algunos sectores de alta conflictividad laboral que están ya al límite de lo que puede sostener una actividad empresarial. Y bueno, hemos tenido conversaciones al respecto, nosotros le hemos transmitido nuestra experiencia en la medida de lo posible. Y bueno, lo que esencial que le hemos comunicado es que el primer paso es la voluntad, ¿no? Estar dispuesto a dar el cambio, a pagar el precio en el corto plazo de las transformaciones, de cambiar los hábitos, de romper la inercia. Y bueno, sí, nosotros estamos a las órdenes para el que quiera que compartamos la experiencia y que lo podamos acompañar por el bien de ellos mismos y de sus trabajadores, ¿no? A fin de cuentas, de estas situaciones que son de beligerancia constante, muy poquita gente gana algo, la inmensa mayoría pierde. Pero sí, hemos tenido bastante comunicación de distintos sectores. Pues me da la sensación de que las personas, la gente, la sociedad, la opinión pública, en definitiva, muchas veces no termina entendiendo cómo se llegan a ciertas situaciones límites. El tema está en una relación extorsiva. Te voy a poner dos ejemplos, que es la pesca y con Aprole, como bien tú mencionabas. En el caso de la pesca, se dio por muchos años que ceder ante las empresas primero están en una bicicleta financiera en la cual tenés que trabajar sí o sí, incluso a veces a pérdida, para pagar las deudas con las que vienes, ¿no? Y así empujar hasta llegar a la zafra. Entonces, si un sindicato te hace un paro, especialmente en zafra, donde haces el 70% o 80% de la utilidad del año, o cedes a casi cualquier cosa o te fundís. Entonces, no es por gusto que el sindicato de la pesca hace su asamblea el 29 de abril. Hace justo antes de la zafra. Está pensado para hacer daño. Está pensado para poner de rodilla al sector empresarial. Entonces, esto hace que por décadas los empresarios, muy a mi pesar, porque yo tuve muchísimas discusiones con mis colegas durante muchísimo tiempo diciéndole esto es inviable, no podemos legitimar una relación extorsiva en la cual viene alguien, te pega, te pide algo absurdo, hay un convenio firmado, se viola todos los días en cada salida por el dulce de leche o por los panchos, perdiéndose miles de dólares y el esfuerzo de mucha gente, porque hay que entender que en la pesca, voy a poner un ejemplo, pero pasa en otras cosas, cuando alguien decide parar una actividad, muchas veces se está burlando del trabajo de muchísimas personas que hicieron un montón de cosas, por ejemplo, para que ese barco estuviera listo para salir. Hubo gente paliando hielo a las 2 de la mañana, hubo gente que cargó cajones, hubo gente que reparó el barco de madrugada para que estuviera listo, y vos venís y decís, no, hoy no salgo. Te estás burlando de todas esas personas y de los miles que están esperando ese pescado en una planta para trabajar. Entonces, hay un montón de personas que se afectan con esto, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que por mucho tiempo el empresariado decidía, es peor no ceder que ceder. Y eso llevó al sector a una situación límite. Y lo mismo le pasa a los lecheros. Cuando vos tenés una conversación, te dicen, no, pero enseguida la vaca hay que ordeñarla todos los días y enseguida hay que empezar a tirar leche. Y es lo mismo que les pasa con las relaciones laborales disfuncionales que tienen. Como están muy presionadas porque tienen los animales y tienen un producto que es perecedero, saben que la posibilidad de extorsionar es muy rápida, ¿no? Y terminan cediendo hasta llegar a las situaciones que se han dado de tirar un montón de leche o de tener organizaciones que, teniendo de los mejores empleos que hay en el país, en la pesca pasa lo mismo respecto a los sueldos del personal embarcado, que están entre el 10 y 5%, los más altos del Uruguay. Igual tenés una relación disfuncional y de ruptura porque tienen legitimado ese comportamiento, legitimado por el empresariado, ¿no? Que bajo esas presiones cede, hasta que llega un punto, como pasó en la pesca, que o parás o te fundís. Esperemos que, por ejemplo, con Aprole no llegue a ese límite, aunque algunas señales han dado de que hay algunas partes del negocio que en este estado de cosas no pueden seguir, ¿no? Ahora, allí no menor es importante, y quiero destacar un poquitito más este punto, y bueno,
como gaje del oficio también, lo que hace el trabajo de comunicación, ¿no? Porque no es que fue de alguna forma algo que se fue dando, sino que hay una planificación estratégica de la comunicación, ¿no? De salir a contar, cuándo salir a contar y también qué me sirve y qué no para empezar a negociar en serio, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, la comunicación jugó un rol vital, ¿no? Nosotros, en primer lugar, lo que nos dimos cuenta hacía mucho tiempo es que la pesca nadie la conocía. No hay un vínculo emocional, la sociedad no entiende qué pasa. Lo único que había sobre la pesca eran noticias negativas. Siempre conflicto, y en Semana Santa alguna entrevista, va a faltar pescado, no sé qué, pero más allá de eso nada se hablaba de la pesca. Y lo que empezamos a hacer, de hecho, mucho antes del conflicto incluso, fue empezar a contar qué era la pesca. Empezar a mostrar los barcos, empezar a mostrar cada zarpe, explicar qué es un barco de costa, qué es un barco de altura, qué es una corvina, cómo son los permisos, quién trabaja en las plantas, cuántas personas hay. Y entonces una especie de bienvenidos a bordo, que así llamamos algunas secciones de lo que publicamos en X, que es nuestro principal canal de comunicación, para que la gente entendiera. Y eso fue generando, incluso desde antes del conflicto, ya un vínculo con una parte de la población que empezó a entender qué era lo que pasaba allí, que no era solo gente que está en el muelle y que se están peleando todo el día, empresarios y ¿cómo se llama esto? Y empleados. Y además tirar abajo un montón de mitos sobre los barcos, las condiciones, lo que ganan. Nosotros hemos subido recibos de sueldo, hemos subido recibos de compra de los víveres para que se vea lo que se compra, para que las personas consuman a bordo. Y eso empezó a tirar abajo muchos de los mitos y las leyendas negras, ¿no? Eso es algo que venimos haciendo, hicimos antes del conflicto y seguimos haciendo, que es contando la historia de la pesca, ¿no? Para que la gente, la historia del día a día, para que la gente se vinculara. Después, durante el conflicto, fue esencial la comunicación con muchas decisiones muy difíciles, porque implicó varios frentes, distintas partes del gobierno, distintas partes del empresariado, distintas partes de los trabajadores, y había que manejar, y hay que seguir manejando con mucho cuidado la comunicación, qué decir, qué no decir, cómo decirlo, qué mensaje se quería transmitir, cada palabra en su momento preciso, y bueno, ha sido un esfuerzo muy grande en ese sentido para comunicar más que nada lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, no es decir lo que no pasa, sino decir lo que está pasando. Primero tiene que haber hechos para que después haya noticia de comunicación. Y sí, la verdad que fue un trabajo tremendo, sigue siendo un trabajo tremendo y lo va a hacer más porque nosotros tenemos una agenda muy amplia de transformaciones que estamos proponiendo para el sector pesquero. ¿Algo se puede adelantar allí? Sí, son cambios. Uno ya te lo comentaba, hay que cambiar en gran medida cómo se accede al trabajo en la pesca. Sí. Hoy es una gran barrera de entrada que termina incluso discriminando a los trabajadores uruguayos, porque llega un trabajador extranjero con libreta de embarque y viene y puede trabajar. Claro. El trabajador uruguayo para embarcar tiene que pasar por un montón de barreras que son totalmente innecesarias y se revisa con la normativa comparada a nivel internacional. Esa es una parte importantísima. Después hay un montón de costos del Banco de Seguro del Estado, del BPS, que están específicamente enfocados en la pesca y que nos generan sobrecostos de decenas de millones de dólares que bien podrían servir para tener más capitalizadas las empresas, para invertir en barcos nuevos y demás. Y otra parte importante es el tema del cambio institucional. Nosotros tenemos el órgano que gestiona lo que son los recursos acuáticos, es la DINARA, que es una parte del Estado que ha sido muy descuidada durante mucho tiempo por todas las administraciones y que nosotros proponemos ahí la creación de un instituto que sustituya a la DINARA con participación del sector privado, que como ves en la pesca hemos asumido el liderazgo de cambiar para bien. Entonces la idea es crear un instituto que tenga más recursos, que podamos tener barcos de investigación, que podamos colaborar más y bueno, y desde ahí poder trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Parlamento eventualmente para seguir cambiando las cosas. Entonces esas serían las distintas patas. Hay un montón de cositas más. Tenemos un documento que se llama Azimut, que el Azimut es como se marca el rumbo. Y bueno, incluye desde la pesca industrial hasta la pesca artesanal. Es un muy lindo documento que después te pasaré. Bueno, perfecto, me interesa, por supuesto. Para ir finalizando el capítulo pesca, que bueno, que vaya si es interesante y que también ilustra, ¿no?, muchas de las cuestiones que también pasan a nivel de otras empresas y cómo se solucionan o cómo se podrían solucionar. Te voy a hacer reaccionar a un video y ya regresamos. Nosotros nos hemos contactado, fuimos el año pasado a la FAO, conseguimos apoyo técnico para que nos ayuden a desarrollar un plan de pesca que pase más de que ojalá vaya más de un periodo de gobierno. Hemos estado conversando para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado, que en plena Francia tener un conflicto, ¿no? Yo le decía con mucho cariño a los sindicatos, si va a haber un conflicto que sea antes o después, no en la zafra, ¿no?
Este problema ahora que surge es nuevo y yo creo que afecta. Ahora, yo no sé si hay en el mundo algún país que descubre petróleo y no trata de sacarlo. Yo no conozco, pero no soy un especialista en estos temas, pero me parece que es claro. Entonces, lo que ellos pedían, si no me equivoco, están en contra de esto porque entienden que los perjudica directamente, pero pedían un par de meses más para poder aprovechar más en esta época, que entiendo que podían mejorar la pesca. Bueno, no sé, eso capaz que se puede conversar. ¿Te imaginas que la decisión de que venga un barco a hacer prospección, en principio no pasa por el Ministerio de Ganadería? Pero tendría que haber coordinación entre, en el caso ANCAP o el Ministerio de Industria, o el Ministerio de Ambiente y Ganadería, para decir, bueno, mire, yo los pesqueros, la verdad que tengo este problema. ¿No se puede aplazar un par de meses esta prospección? Sí, yo creo que eso, ¿cómo te decir? Supongo que ahí vos tenés también empresas extranjeras que van a trabajar, ¿no? No, son empresas extranjeras, bueno, claramente. Si uno lo mira, ¿cómo le digo a una empresa? No, espera un poquito. No funciona así. Bueno, allí escuchábamos la palabra de Alfredo Frati, que es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en una nota hace unos días. Con respecto, le estaban preguntando también hacia lo que fue, bueno, ya el inicio de la prospección sísmica en el mar territorial en búsqueda de hidrocarburos y el impacto en la pesca. Bueno, tu opinión, tu análisis. A ver, voy a empezar por el principio con respecto a la sísmica y a lo que decía el ministro de que si no hay algún país que él no conoce algún país que teniendo petróleo no lo explote. Yo creo que no hay ningún país que teniendo petróleo disponible no lo explote. De hecho, tenemos un ejemplo de un país que teniendo petróleo es símbolo y ejemplo a nivel mundial del manejo sostenible del petróleo para el beneficio propio, pero además es un gran productor de productos pesqueros, que es Noruega. Si Noruega es un país que exporta unos cuantos miles de millones de dólares en productos petroleros, tiene su fondo soberano, eso es un ejemplo en ese sentido, pero es un país que exporta, el año pasado exportó 18.000 millones de dólares de productos del mar. Entonces es un país que logró compatibilizar los dos sectores. Entonces ahí, con respecto a eso, se pueden hacer bien las cosas. Nosotros, yo personalmente, soy de la opinión de que no se han hecho bien, desde el propio llamado de ANCAP, que prácticamente loteó toda la superficie del mar uruguayo, que no es lo que se da en otros países, que son proporciones más pequeñas. Acá es básicamente todo, porque tampoco es que tenemos, si bien proporcionalmente tenemos más superficie marítima que terrestre, sigue siendo chica comparado con otros países, ¿no? Y se loteó toda. Después no estamos de acuerdo con la forma en que se dieron las autorizaciones, porque todos los supuestos que hay respecto a la afectación que pueda haber subestiman muchísimo las afectaciones, máxime cuando ya hubo una experiencia en el 2012, que sabemos que la pesca en algunas especies de hecho cayó hasta un 42%. Se aceptó que hubiera más de un barco trabajando a la vez, lo que crea superposición de las ondas. Hay evidencia científica de que estas ondas a baja frecuencia viajan más de 2.000 y hasta 3.000 kilómetros. Entonces a veces lo que dicen, no, la afectación va a llegar hasta 18 millas donde esté el barco. Se sabe científicamente que no es así. Después los dichos respecto a que ya estaba aquí el barco y demás, nosotros tenemos 53 barcos acá para trabajar. En nuestra opinión, como bien le preguntaba el periodista, haber permitido que se hiciera la sísmica justo antes de la temporada, después de haber habido 2 temporadas que perdimos, es una irresponsabilidad. Es decir, no están definidos con claridad los sistemas de compensación. Básicamente el Ministerio de Ambiente le dijo a la empresa, diseñá vos el sistema de compensación. ¿Qué sería el sistema de compensación? Es decir, es a partir de los daños que cause la sísmica a la pesca, cómo nos van a resarcir las empresas. ¿Qué, con dinero? Claro, con dinero, básicamente. Entonces, el sistema de compensaciones, el Ministerio de Ambiente le dice a la empresa, diseñalo vos. Y después se lo acepta. Y después cuando lo lees, te dice que básicamente es un tema entre partes y que el Ministerio no participa. ¿Cómo no participa? Si lo diseñó una parte interesada, que ya desniveló el terreno, vos lo aceptás y yo, que no participé en el diseño, resulta que después tengo que jugar con las reglas de juego que impuso otro y que vos aceptaste. Esas propias reglas de juego son prácticamente, perdón, pero es una burla, la forma en que se identifican los daños, los reclamos cómo son, el área, hasta dónde se puede, que los reclamos hay que presentarlo un mes, reclamos que de daños hasta un mes después, cuando sabemos, por ejemplo, hoy se está prospectando sobre la zona de cría de la merluza, donde están las larvas y los huevos de merluza. La merluza tiene un ciclo de vida hasta su madurez de entre 2 y 3 años. Aquí va a haber daños, como se experimentaron la vez pasada,
hasta 3 o 4 años después. ¿Va a impactar en la pesca? Totalmente. ¿En las próximas zafras? Sí, eso es claro. Es decir, va a haber un impacto. Nosotros recientemente hubo una reunión con Viridian, que es la empresa que lo está haciendo, pero nuestro problema no es con la empresa, nuestro problema es con el Estado, que es el que debía oficiar como un juez imparcial, buscando minimizar los impactos para las partes y que se hiciera y que se explore y se busque petróleo, porque nosotros no estamos en contra, sabemos que el país necesita los recursos y demás, pero se puede hacer mucho mejor y no terminar pasándole por encima a la pesca. Entonces, que hayan traído el barco, yo no voy a atribuir intencionalidades, pero opera en la práctica como una forma de presión, que ya lo expresa el propio ministro. Ya el barco estaba acá y no tenía permiso. Estaba acá a cuenta y riesgo de quienes decidieron traer el barco. Entonces, no es de recibo ese argumento. Nosotros seguimos en conversaciones, se presentó recientemente, y aquí creo que tenés la exclusiva, una acción en contra de la autorización y de los sistemas de compensación. Y bueno, vamos a seguir la vía legal, vamos a comunicar muchísimo más a la población para que entienda los impactos de esto. Pero insisto en que es totalmente innecesario haber llegado acá porque se podía haber hecho mucho mejor desde antes. Faltó planificación. Faltó humildad, faltó objetividad. Gestión. Faltó gestión. Faltó sentar a las personas en la mesa, entender los impactos que tiene esto y conversar y buscar alternativas, ¿no? Sostenibles, porque las hay a nivel mundial. Ha habido incluso ofrecimientos de autoridades noruegas que participaron en diseños anteriores de dar una mano desde el gobierno anterior. No ha habido comunicación por ese lado, entonces se podía haber hecho mucho mejor. Históricamente ha pasado que cuando un sector no es tan conocido y más como la pesca, ahora sí lo somos bastante más, se le termina pasando por encima, ¿no? Pero bueno, ahora a nosotros nos toca dar la batalla, ¿no? Allí dice el ministro que habló con el sindicato y demás. ¿Él intercedió? ¿Intercedió el ministro cuando estuvo en los conflictos? No. El ministro, en una actividad que hubo, ya cuando se había resuelto el conflicto, hizo alguna comunicación hizo una locución en la que le dijo ahí, que estaban los dirigentes del sindicato, que estas cosas no podían pasar más, pero no hubo, durante el conflicto no. Sombrero ajeno. Un poquito. Y qué sé yo, ¿viste? Tampoco comparto que diga paren antes o paren después. No hay que parar. Es decir, nosotros tenemos que entender como sociedad que un paro de una actividad tiene un costo brutal, que el mundo no te espera. Nosotros perdimos un montón de clientes, incumplimos, van y le compran a otro. Entonces, el usar el paro como algo que no pasa nada, como la primera herramienta, es algo que nuestra sociedad tiene que entender. Si queremos convertirnos en un país desarrollado y sacar a cientos de miles de personas a la pobreza y que no haya más de 600 asentamientos y aumentar la movilidad social que en el país está estancada hace muchísimo tiempo, tenemos que asumir la responsabilidad de que cosas como esta destruyen el clima de inversiones, por eso tenemos un 16% de formación bruta de capital, destruyen la creación de empleo y entonces no ayuda. Hay que decir, el paro es algo de ultísima instancia, porque los daños son masivos y duran por años, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que entender en general nuestra sociedad. ¿Hay una cultura del paro? Hay una cultura del paro, totalmente. Hay una cultura del paro porque es una cultura de irresponsabilidad en ese sentido, porque no se entiende yo quiero esto y yo paro. Y no entiendo que hay miles de personas detrás. Nos pasa con el puerto, por ejemplo. Nadie se imagina el daño masivo que le ha creado y generará por años la seguidilla de paros que ha tenido el puerto en este último año y los que ha tenido antes. Nadie se puede imaginar cómo eso que es generado por 100 personas o 100 y algo personas va a afectar a los 3.5 millones de uruguayos, los está afectando hoy y los va a afectar por los próximos años. Entonces, falta responsabilidad a la hora de gestionar ese tipo de medidas, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas. Hablabas allí de lo que hace, ¿no?, al crecimiento económico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquitito de eso en el próximo bloque de Empresarios de Acá. El diálogo con Carlos Abel Olivera, director de Nova Barca. Ya seguimos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro.